Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. En los próximos 2 capítulos de Historias Patrias Contadas y Cantadas vamos a abordar los últimos 20 años de la historia argentina del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, que estuvieron marcados por el acceso de la Unión Cívica Radical al plano político en el siglo XIX, en sus postrimerías, y el ascenso al poder, la institucionalización de esta fuerza durante la década que va desde 1916 hasta 1930. Hablar de la época radical, tal cual se la conoce, obliga necesariamente a acudir a la figura de uno de sus fundadores y su primer caudillo, líder y padre indiscutible, don Hipólito Yrigoyen, o el doctor Hipólito Yrigoyen, o el peludo, o el viejo, tal cual se lo conoció en vida, y cuya actuación política ocupó 40 años de historia argentina, con una actuación muy particular, muy peculiar, muy llamativa y realmente digna de estudio y digna de ser vista hoy, en los inicios del siglo XXI, para abrevar dentro de nuestra historia patria y conocer cuáles son las raíces políticas de una de las primeras fuerzas políticas de nuestro país y que ocupa durante el siglo XXI, al igual que durante todo el siglo XX, un lugar principal dentro del escenario de la partidocracia argentina. Hipólito Yrigoyen, de origen vasco por parte de padre, hijo de don Martín Yrigoyen Dodagaray, de oficio cuidador de caballos, repartidor de verduras, vendedor en pulperías, y de doña Tomasa Alén, era la madre de su madre, su abuela materna, esposa de don Leandro Antonio Alén, padre de quien fuera el padre político de don Hipólito Yrigoyen, el caudillo radical, viejo partidario federal y autonomista, don Leandro Nicéforo Alén. Hipólito Yrigoyen nace el 12 de julio de 1852 en Buenos Aires, año crucial en la política argentina. El 3 de febrero de 1852, las tropas del Ejército Grande, dirigidas por don Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos y jefe nombrado de este Ejército Grande, vencieron al ejército de don Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de la Confederación Argentina en los campos de Caseros. Tras la derrota de don Juan Manuel y su alejamiento del país, comenzó una nueva época en la Argentina, pero marcada ya muy pronto por la disputa entre los viejos federales que no creyeron en su nuevo jefe, Urquiza, y los viejos unitarios que regresaban de la expatriación y del exilio y pretendían ocupar los principales cargos políticos devenidos tras la caída del dictador Rosas. En este difícil año, en este crucial año,
nace Hipólito Yrigoyen, el 12 de julio. Dicen que su nacimiento en estas condiciones marcó su carácter para siempre, ya que su madre, en un clima de miedo por las represalias gubernativas y las persecuciones de los particulares unitarios a la familia de Alem, tuvo que esconder su embarazo, esconderlo de niño, y de esta manera se crió taciturno, reservado, sumamente apartado de los juegos y de las actividades propias de su edad. En 1853 es fusilado su tío, don Leandro Antonio Alem, junto al comisario Ciriaco Cuitiño, ambos viejos comisarios de la policía política de don Juan Manuel Lamazorca, y sus cadáveres expuestos en la horca en plena plaza principal de Buenos Aires por 4 horas para escarmiento popular. Este ahorcamiento, este fusilamiento, fue visto por Leandro Alem con 11 años y marcó para toda la vida el carácter del caudillo. Ya jóvenes ambos se inician en las actividades políticas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, esa urbe que iba cambiando poco a poco con la inmigración que se dio entre los años 1880 y 1895 en un número sumamente creciente. Se metieron en las lides políticas del autonomismo de Alsina, en las huestes de don Bartolomé Mitre, al lado de Aristóbulo del Valle, de don Bernardo de Yrigoyen, enfrentados a Julio Argentino Roca, el Zorro, enfrentados también a Juárez Selman, cuñado de Roca, que empezaron a representar un gobierno totalmente alejado de las inquietudes populares y sin la participación del pueblo llano, la llamada oligarquía, posteriormente llamada por el mismo Yrigoyen el régimen, que representaba nada más y nada menos que a la clase terrateniente, que se había encerrado en un mutismo y gobernaba creyéndose un grupo iluminado, predestinado a los puestos principales del gobierno. De esta manera comienza la vida política de don Hipólito Yrigoyen. En lo privado, cursó la secundaria, también cursó estudios universitarios, y aunque están perdidos los registros donde constara que se haya recibido de abogado, queda sin embargo sí la fecha de inscripción y la aceptación de su matrícula como estudiante en la carrera de Derecho, firmada nada más y nada menos que por don Vicente Fidel López, el hermano del himno, el hijo de don Vicente López y Planes, a la sazón rector de la facultad. No quedan vestigios, pero sin embargo, estadistas de la talla de don Bernardo de Yrigoyen y de don Aristóbulo del Valle lo llamaban doctor. Cabe no dudar de la palabra de estos insignes políticos argentinos. Fue comisario en la difícil parroquia de Valvanera, uno de los puntos más álgidos de la ciudad de Buenos Aires, esa populosa ciudad que iba creciendo vertiginosamente. Allí de los 20 a los 25 años tuvo que vérsela con los orilleros, con los compadritos, con los receros, con los carreteros que venían del interior de la provincia y del interior del país rumbo a la gran capital trayendo sus mercancías. Allí don Hipólito se granjeó el respeto y se granjeó la admiración por parte de sus prosélitos. Hacia 1896 ocurre un hecho dramático. Su padre político, don Leandro Nicéforo Alem, se suicida. El 1 de julio, volviendo en su carro, llegando al Jockey Club de donde era socio, se desarroja un tiro, con lo cual da fin a sus días y queda expedito el camino de don Hipólito Yrigoyen para la formación de su gran creación individual, la Unión Cívica Radical. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes.
Nuevos Remises Asociados, una empresa correntina que cuenta con unidades conducidas por sus propios dueños. Sus bases ubicadas en Matías Piped y Comodoro Rivadavia y en la oficina de la Subsecretaría de Turismo de Corrientes en la terminal de ómnibus. Viaje cómodo y seguro con Remises Asociados. Más de 15 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. En vida Hipólito Yrigoyen, y previo a su oficialización como político electo, practicó 2 grandes procesos revolucionarios. En 1893 organizó como jefe del Partido Radical, él nunca atinó a llamar Partido Radical, era la Unión Cívica Radical, una revolución netamente civil. Una obra de ingenio político realmente admirable. La provincia de Buenos Aires tenía aproximadamente 80 partidos
que componían la provincia de Buenos Aires, una provincia extensísima, la más rica del país, y en una época donde no había teléfonos, escasos ferrocarriles, escasos medios de comunicación, malos caminos, de los 80 partidos, 65 logró levantar don Hipólito Yrigoyen contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires perteneciente al régimen. Esta revolución fue finalmente desbaratada, pero significó la consolidación política de don Hipólito desde el partido o la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Luego, en 1905, lleva adelante una revolución exclusivamente compaginada, llamémosla, por militares, con una tenacidad única y hilando una especie de hilos de telaraña, logró que en todo el país se levantaran focos rebeldes militares contra el gobierno de don Quintana, y también fue reprimida esta revolución. Fueron presos sus líderes, los principales cabecillas de la Unión Cívica Radical, entre ellas don Hipólito Yrigoyen, pero significó sí ya el salto de este gran caudillo a la política nacional. Otra anécdota sumamente interesante y que marca la faceta y el carácter honorable de este viejo líder fue que en 1893 había sido afrentado por denuncias públicas que hiciera un joven abogado rosarino, don Lisandro, el doctor Lisandro de la Torre, posterior forjador de la democracia progresista y candidato a presidente de la Nación en la contienda contra don Hipólito Yrigoyen. En 1893 pertenecía a la Unión Cívica Radical y renunció a esta unión en un mitin público afrentando a la figura de Hipólito Yrigoyen, a su buen nombre, a su honradez. Enterado de este infeliz suceso, los compañeros de Yrigoyen, entre ellos don Marcelo Torcuato de Alvear, votan afirmativamente para que Hipólito invite a duelo a Lisandro de la Torre. Fíjense, un duelo por votación. Ya el germen democrático estaba en la vida íntima del caudillo. Lo cierto es que en 1893 se baten a duelo Hipólito Yrigoyen y don Lisandro de la Torre. Como el duelo estaba penado, se llevó a cabo en los galpones de las Catalinas, allí en Buenos Aires, en la dársena, pero se lo fechó en Colonia, Uruguay, San Fernando precisamente, en 3 actas donde se hace constar el desarrollo del duelo. El duelo fue a espada de doble filo y punta, y estaba protocolizado hasta que uno de los adversarios perdiera su fuerza para contrincar. Lo cierto es que tras diversos embates, siendo padrino de Yrigoyen en el duelo don Marcelo de Alvear, Hipólito Yrigoyen en un par de cortes logra desangrar a su adversario, quien por intervención médica es suspendido en el duelo, se da por ganador a Hipólito y Lisandro de la Torre reconoce, pero entre ambos no volvieron a hablarse. Fue su mayor adversario político desde la oposición. En lo íntimo, Hipólito Yrigoyen vivió soltero. Tuvo diversos hijos y su hija, la advenida de su primer relación, doña Elena Yrigoyen, lo acompañó hasta su muerte. Tuvo un gran amor, quien, luego de ser atacada de tuberculosis, tuvo que ser trasladada hasta la sierra de Tandil, donde los aires frescos de la sierra recuperaban la salud de los enfermos. Esta dama le dio a don Hipólito 4 hijos, los cuales fueron atendidos por el padre y fueron criados merced a su intervención. Llama la atención de Hipólito Yrigoyen su
escasa participación pública, su miedo a la multitud. Fíjense, es un caso realmente paradigmático, quizás a escala mundial. Un líder que es seguido por las multitudes, que alcanza enorme cantidad de votos en las elecciones a las cuales se presenta, que jamás habló en público, jamás dio un discurso, no acudía a la Asamblea Legislativa año tras año durante sus 2 periodos presidenciales a dar el discurso inaugural. Tampoco hablaba en los mitines políticos. Sus intervenciones no eran públicas, no se mostraba en público, no tenía una voz propia de la oratoria clásica. Tampoco abría cartas, tampoco remitía cartas, no hablaba por teléfono, ya cuando viene el teléfono a Buenos Aires. Se manejaba pura y exclusivamente en forma de susurro sibilinístico, dicen los entendidos, hablaban de él que era un iniciado, que mandaba con emisarios distintos a los lugares más distantes de la República. Y así consiguió armar toda una estrategia política y mantenerse 30 años en la abstención electoral. Fíjense ustedes, una fuerza política que no contiende, o sea, el contrasentido de la existencia de una fuerza política. Sin embargo, en estos 30 años logra que su objetivo primordial en vida y que haya sido el que lo llevó por los andariveles políticos, triunfara finalmente con el dictado de la ley Sáenz Peña, que plasma el voto secreto, universal, obligatorio, teniendo como base el padrón electoral en base a los registros militares, que dan puesto en práctica el triunfo total y absoluto a la Unión Cívica Radical, que para las elecciones presidenciales de 1916 lo elevan a don Hipólito Yrigoyen al cargo de presidente de la nación argentina, con más votos que los 3 partidos contendientes contra él por la presidencia de la República. Así, el 12 de octubre de 1916 inicia su primer mandato don Hipólito Yrigoyen, que va hasta el 12 de octubre de 1922. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, patrones y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales no
igualados si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bascarfás y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Durante la primera presidencia de don Hipólito Yrigoyen, sus obras más destacadas estuvieron siempre obstaculizadas por la acción negativa del Congreso de la Nación. Si bien el radicalismo alcanza en diputados una mayoría considerable, 11 provincias le eran desafectas. Por ende, el Senado de la Nación permanentemente obstaculizó el tratamiento de las modernas leyes, proyectos de leyes que enviaba al Poder Ejecutivo. No obstante ello, se alcanzó en lo cultural la reforma universitaria, fomentada, participada y inteligentemente sostenida por Hipólito Yrigoyen, que logró cambiar la faz educativa superior argentina, llevando los principios de la autonomía universitaria, de la elección por sus propios pares de los profesores, de la participación del claustro estudiantil, de los graduados, posteriormente de los no docentes, hasta alcanzar la plena autonomía universitaria. Se modernizó de tal manera las viejas universidades escolásticas tal cual existían en nuestro país. Pero es en el plano internacional donde destaca la figura de Yrigoyen. Sufrió los embates europeos de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, su primer mandato. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, sostiene la Argentina una posición altamente hidalga, digna, en la constitución de la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente de lo que son las actuales Naciones Unidas. En la Sociedad de las Naciones, la legación argentina, conformada por Honorio Pueyrredón, Marcelo de Alvear y Pérez, sostuvo, por insistencia del presidente Hipólito Yrigoyen, de que al finalizar la guerra todas las naciones debían acudir en pie de igualdad sin que hubiera vencedores ni vencidos, ni diferencia entre potencias vencedoras grandes o pequeñas, para formar un cuerpo internacional con tribunal internacional arbitral, con el laudo arbitral para poder sostener la igualdad de las mismas naciones en el plano internacional. Por supuesto que esta moción fue rechazada, pasó a comisión y de tal manera Yrigoyen ordena el retiro de la legación argentina porque a la postre la historia le dio la razón. La organización que surgió de la Primera Guerra Mundial fue necesariamente quizás uno de los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. También sostuvo gallardamente la soberanía uruguaya. Durante la primera presidencia y estando en auge el Imperio Germano, los estados del sur de Brasil, liderados por San Paulo, con una gran población de origen alemán, se prestaban a invadir la República Oriental del Uruguay. Entonces, el presidente uruguayo manda a Yrigoyen a preguntar si iba a poder venderle armas para sostener su soberanía. He aquí la respuesta de Yrigoyen. La nación argentina
iba a sostener con su ejército la soberanía uruguaya. A partir de ese momento se desguazó el plan alemán para anexar el Uruguay a las provincias del sur de Brasil. También saludó a la bandera de Santo Domingo, país que había sido invadido por los Estados Unidos de Norteamérica. Dos infelices sucesos ocurren durante la primer magistratura de Irigoyen dentro del país y que le son imputables. Históricamente los autores sostienen diversas opiniones respecto al conocimiento directo o no del presidente de la Nación en estos hechos y a su directa responsabilidad en la actuación devenida de los mismos. La llamada Semana Trágica, dada por la toma y el levantamiento de los obreros de los talleres Bacenas en 1919 en Buenos Aires, que produjo una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y sobre todo la apertura y la participación de las huestes de la Legión Cívica y de ciertos paramilitares que aprovecharon esta circunstancia para balear a los obreros. Irigoyen sostiene al ejército que debe intervenir para pacificar el estado de guerra que se sostuvo por esa semana en la ciudad de Buenos Aires. Y los infelices sucesos de la denominada Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde, posteriormente llevada al cine. Allí, los obreros de las estancias dedicadas a la producción de la lana se levantaron por mejoras en sus condiciones laborales y salariales y fueron, después de una buena intervención del ejército argentino, reprimidos violenta y salvajemente por las tropas a cargo del capitán Benigno Varela. Allí, también Irigoyen, por su manera de expresarse civilinamente, quizás no haya dado la orden precisa y también no prestó su asentimiento para que fueran esclarecidas las responsabilidades de estos nefastos crímenes. De tal manera, Irigoyen termina su primera presidencia. Sostiene, sí, y esta es una de las obras más destacadas y que conviene resaltar por el olvido en que ha quedado y por el desguace que se ha hecho de la industria nacional. Crea los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF. Y fíjense ustedes el detalle. Una sola vez durante su primera presidencia, Irigoyen delega el mando en el vicepresidente. Y es nada más y nada menos que en 1918 para asistir a Comodoro Rivadavia personalmente, para de esta manera respaldar la incipiente industria nacional del petróleo. Eleva un proyecto de ley para nacionalizar los hidrocarburos que vergonzosamente el Senado de la Nación no lo trata, lo escatima, lo esconde, lo cajonea, mientras tanto van las provincias con hidrocarburos, especialmente Salta, dando concesiones diametralmente absurdas a las grandes empresas internacionales, entre ellas la Standard Oil, para la explotación de la riqueza del oro negro. El Senado no trató, no fue posible llevar a ley, pero Irigoyen logra la creación entonces de YPF, yacimientos de petrolíferos fiscales, como una secretaría dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones